Acné y rosácea, sí, vamos a correr un poquito porque esto sí es más corto, felizmente. Recordar en el acné que era una enfermedad del folículo pilosebáceo que puede atacar potencialmente a cualquier grupo etario, preferentemente a adolescentes y adultos jóvenes, y que tiene muchos factores asociados. Infecciosa, se relaciona con un germen llamado Cutibacterium acnes, genético, la herencia, papá, mamá lo tuvo, tú también lo puedes tener. Hormonal, el hiperandrogenismo, es una causa de acné. Entonces, si alguien tiene hiperandrogenismo en la forma de ovario poliquístico, por ejemplo, tienes que tratar el hiperandrogenismo para corregir el acné. El estrés, ya sabemos que el estrés te empeora el acné, y androgenia, cuando usas corticoides tópicos o tomados en exceso, te va a dar un falso acné. Alimentación, alimentos de alto índice glucémico, esto es que elevan la glucosa rápidamente tras ser ingeridos, como las pastas, el arroz, la papa, la harina y esas cosas, te puede generar acné. El mecanismo fisiopatológico del acné. Recuerden, estábamos en el folículo pilosebáceo. Entonces, en este folículo pilosebáceo, en este folículo en particular, lo que tenemos es que la capa córnea, la queratina, se altera y provoca una obstrucción de esta zona denominada infundíbulo folicular, lo que aunado a una secreción de sebo alterada en cantidad y calidad, provoca una obstrucción de toda la unidad pilosebácea, formando lo que conocemos como comedones o espinillas, que puede ser el comedón cerrado, el blanco, como le dicen algunos, o el comedón abierto, el famoso punto negro. Cuando esto avanza, esta obstrucción de este contenido que no sale adecuadamente hacia el exterior genera un medio ideal para la proliferación del germen Cutibacterium acnes, y eso se traduce clínicamente en pápulas y pústulas, los famosos granitos. Cuando esto sigue, ya hay un proceso inflamatorio tal que atrae células inflamatorias, produciéndose las lesiones severas del acné, denominadas nódulos, quistes o abscesos. Entonces, el acné es una erupción polimorfa porque puedes ver varias lesiones, comedones, que son lesiones no inflamatorias, o lesiones inflamatorias superficiales como las pápulas pústulas, y lesiones inflamatorias profundas como los nódulos, quistes o abscesos. Por eso es una erupción polimorfa, porque ves varias cosas. La lesión alimentar, sin embargo, y que no lo vas a ver en otro cuadro dermatológico, es el comedón. ¿Dónde se ubica en el acné? En áreas sebáceas. Esto es cara, pecho y espalda. Ahí también puedes ver acné. La clasificación, de forma práctica, el acné comedogénico es el denominado acné leve, es el acné de espinilla sobre todo, el acné papulopustular, que es el acné moderado, y el acné severo, que es el acné nódulo quístico. El conglobata es una forma de acné severo. Esta es otra forma de clasificarlo. El acné grado 1, que coincide con el acné leve, el acné grado 2, que es un acné a predominio de pápulas, y el acné de grado 3, que es un acné a predominio de pústulas, ambos coinciden con el denominado acné moderado, y el acné de grado 4, que es denominado acné severo o grave. Lo que les decía, erupción acneiforme es algo que se parece o simula el acné, pero que no lo es, y cuya principal causa son los fármacos, sobre todo los corticoides tópicos, o los sistémicos más comúnmente, cuando se coloca en la ampolla la dexametasona, esas ampollas de depósito, ahí es donde se producen, mira, estas lesiones típicas. O bien son pápulas o bien son pústulas, nada más. El paciente no tiene otro tipo de lesiones. Y estas lesiones, pues, además de que son monomorfas, es decir, solamente le ves al paciente un tipo de lesión, no le ves varias lesiones como hace un rato mencioné. Además, no tienen espinillas. Y eso te da a ti el diagnóstico de erupción acneiforme o falso acné, en este caso iatrogénico, inducido por el uso de corticoides. El tratamiento del acné va según el grado. El tratamiento tópico incluye el uso del peróxido de benzoilo, que tiene una actividad bacteriostática, sin embargo no es considerado un antibiótico y puede ser usado en tiempos prolongados, incluso mayores a 6 meses, ya que no da resistencia bacteriana. Los antibióticos, en cambio, se deben usar menos de 6 meses porque pueden dar resistencia bacteriana, y aquí tenemos a la eritromicina, por ejemplo, o a la clindamicina. No deben ser dados en monoterapia porque generan más resistencia bacteriana, sino más bien se deben
comprar o indicar los que vienen combinados al veróxido o a los retinoides. Los retinoides tópicos, aquí tenemos el adapaleno, el ácido retinoico, van muy bien en el acné leve, incluso en el moderado, y estos pueden ser usados de forma indefinida, son los mejores de los tópicos. En el cuanto al tratamiento sistémico, los antibióticos otra vez, las tetraciclinas como la doxi y la minociclina, que hay que tener cuidado de no usar en niños menores de 8 años, mucho menos en gestantes. En estos grupos, más bien la opción que tienes es usar los macrólidos como la citromicina y la isotretinoína, que actúa sobre todos los factores fisiopatológicos que les mencioné del acné. Es el mejor fármaco en ese sentido. Sobre el único factor que no actúa es sobre el factor hormonal, sobre los andrógenos, para los cuales tienes que hacer uso de ciproterona, de ACO o de espironolactona. La rosácea y es un cuadro de personas, generalmente mujeres en edad fértil. Se relaciona con la habilidad vasomotora. La paciente hiperresponde, se pone roja con facilidad. Aquí también interviene un germen denominado Demodex follicularum, que es un ácaro habitual de la piel, pero que se dice que en estos pacientes está aumentado en cantidad. También influye la genética. Si alguien en la familia tuvo rosácea, tú la puedes tener. Aquí, en el contexto de la rosácea, existen factores estimulantes de la misma, y es clásico que el paciente haga cuadros de rosácea o nuevos brotes tras estrés, tras ingesta de comidas calientes o picantes, tras el calor excesivo, tras el ejercicio extremo, tras la ingesta de alcohol. En paciente en el que tienen rosácea con más frecuencia es la mujer, pero en el que le puede dar de forma más severa es al varón. Forma más severa porque le provoca esta forma denominada fimatosa, que es una forma deformante, donde crece tejido. Como pueden ver aquí, en el caso de este paciente, crece la nariz. La clínica de la rosácea es variada. El paciente tiene flushing, que es la rojez momentánea, que viene y va frente a estímulos. El paciente puede tener cuperosis, que ya es una rojez ya así como que permanente. Telangiectasias, como lo que vemos en esta paciente por acá. Dilataciones vasculares. Es una clínica muy, muy variada. Y esa, por supuesto, les decía, la ubicación es el triángulo nasogeniano, o región centrofacial, mejor dicho, que ocupa esta zona de la paciente o del paciente. Se divide en subtipos, pero no son excluyentes del uno del otro. El primer subtipo se llama rosácea eritematotelangiectásica, en el que el paciente tiene esa rojez y esas dilataciones vasculares. El siguiente subtipo, en el que se asemeja al acné, porque se le llama rosácea papulopustular, se distingue del acné en que el paciente no tiene comedones, que aparte que suele ser un paciente mayor, acuérdate, en el acné suele ser el paciente más joven. Y la rosácea ocular. Un paciente que tiene rosácea y tiene molestias oculares, tienes que hacerlo checar con el oftalmólogo porque la rosácea también ataca al ojo. El manejo. Tienes que evitar los estímulos para evitar los brotes, y como probablemente uno de los culpables es este ácaro que hay en la piel, le das también antiparasitarios como el metronidazol tópico o la ivermectina tópica. También se pueden usar tetraciclinas como las que usamos en el acné para desinflamar los granitos, pero por un tiempo corto, básicamente por su efecto antiinflamatorio y no tanto porque necesites acá usar un antibiótico porque hay un germen tipo bacteria acá, ¿no? Entonces, la fisiopatología del acné, les expliqué que son 4 mecanismos importantes que hay que recordar. La lesión elemental es el comedón, solo lo ves en el acné. El tratamiento del acné va según el grado de la severidad, incluye tratamiento tópico, tratamiento oral, que debes aprender a conocer. Difícilmente te van a preguntar cómo tratar a un paciente, pero sí te pueden preguntar qué fármacos se disponen para tratar al paciente con acné. De erupción acneiforme, siempre piensa en corticoides y pregúntale al paciente si el corticoide lo está tomando, se lo está colocando de forma tópica. Y la clínica de la rosácea también es una clínica en la que hay una rojez, unas telangiectasias, una proliferación de tejido denominada fima, pápulas, pústulas. También es un cuadro variado, pero lo vas a aprender a identificar de todas formas.